Nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si miramos este texto de Hechos 1:14, si miramos esta palabra, vemos que se reunieron un grupo de personas que antes habían estado con Jesús en el monte del Olivar, que habían estado con Jesús durante 40 días. Son estos hombres y mujeres, nos dice la palabra, que habían tomado este pacto. No solamente habían estado allí arriba, sino que habían tomado este pacto del monte del Olivar. Nos dice la palabra que en ese texto, en ese lugar, en ese aposento alto, estaban los apóstoles, pero no solamente los apóstoles, sino que también estaban unos discípulos que estaban por allí. También había otros discípulos. Dice el versículo siguiente que había 120 personas allí reunidas. Pero nos dice que entre esas 120 personas también salen las mujeres que son discípulas de la iglesia primitiva. Son esas mujeres que también forman parte de ese grupo de 120 mujeres que acompañaron a Jesús y que eran discípulas de Jesús. Estas personas, estos 120 hombres y mujeres, cuando se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando se cumple esa palabra de aposento alto en nuestras vidas, empieza a manifestarse la obra de Dios. ¿Amén? ¿Cuándo? Cuando se cumple la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestras vidas. ¿Dónde se tiene que cumplir la palabra de Dios? En nuestras vidas. No en ningún otro lado, en nuestras vidas. Lo más importante que tenemos que entender es eso. En primer lugar, ¿qué es lo que tengo que ver? Dios nos ha creado de una manera determinada. Es decir, Dios nos ha creado y tiene que ser en primer lugar ese yo que Dios creó. No lo que se ha deteriorado con el paso del tiempo, sino el yo que Dios ha creado. Y no es solamente que Dios me haya sanado a mí, sino que me ha dado la completa sanidad. Y no solamente que me ha dado la completa sanidad, sino que a través de la sanidad y a través de ese proceso es que Dios me llamó a mí, a través de esa palabra y de ese proceso. Por eso lo más importante, ¿qué es? Que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para levantar a ese yo que Dios creó, no el yo que se ha deteriorado con el diablo, por el pecado y por el paso del mundo en el cual nosotros estamos ahí. Por eso yo tengo que descubrir esa bendición, que el yo que Dios creó. Alcanzar ese yo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente ese yo que ha sido creado, ese yo que Dios creó, sino aquello que Dios me ha dado a mí. ¿Amén? Lo que Dios me ha dado a mí. Tengo que descubrir eso que Dios me ha dado. Eso que Dios solamente me ha dado a mí. Es solo Dios que me ha dado esta bendición. Que tenemos que preguntar, ¿qué será lo que Dios me ha dado a mí? Y decíamos esta mañana en Obreros, ¿qué será eso que Dios me ha dado a mí? ¿Qué será eso? Porque Dios ya ha preparado algo que solamente para mí ha sido preparado. Algo que solamente ha sido dado ¿a quién? A mí. Solamente me ha dado a mí. Algo que yo solamente tengo que hacer. Es eso lo que Dios quiere darme y lo que yo tengo que tomar en el día de hoy. Dios quiere darme una bendición especial a mí, aunque yo sea débil. Cuando descubro esta bendición, en este momento, será entonces cuando pueda ver el talento que Dios me ha dado. ¿Os acordáis esta mañana?
Entonces será cuando yo empiece a descubrir ese talento que Dios me ha dado, que no otra persona, no cualquier persona puede tener este descubrimiento. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que descubráis lo que Dios os ha dado en este día. Que no salgáis de aquí sin descubrir qué es eso que Dios te ha dado, tan importante, que solamente tú tienes y que solamente tú puedes hacer. No había otro David, era David quien tenía que vencer a Goliat, no había otro. Porque fue Dios quien le dio el talento a David. No había otro Pablo, era ese Pablo el que tenía que ser cambiado y transformado y tenía que ir a hablar delante de César. No era otra persona, era el Pablo que Dios había levantado, era el yo que había creado y era lo que Dios le había dado a Pablo para que pudiera llegar a estar delante de César. Él descubrió esta realidad. Es verdad que la gente tiene evangelio. Hablamos con muchas personas y muchas iglesias, y es verdad que tienen evangelio y no hay que dudarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? A veces no tienen la convicción del evangelio. Lo tienen, no digo que no. Son hijos de Dios, evidentemente, pero no tienen esa convicción. Es decir, tienen la bendición de la salvación, pero nos damos cuenta que no disfrutan de esa salvación. Es verdad que tienen la bendición del evangelio y la bendición de la salvación, pero no saben la bendición del evangelismo, no disfrutan de la evangelización, solamente disfrutan de aquellas bendiciones que Dios les da de una manera física, no disfrutan de otra cosa. Hablamos y compartimos con personas. Yo di muchas gracias a Dios. Sí, cuéntame, ¿de qué le das gracias? Porque Dios me dio un trabajo, porque Dios me dio una familia, porque Dios me ha dado una estabilidad económica y una solvencia económica, una estabilidad del hogar, porque tengo un trabajo, tengo una bonita casa, tengo un bonito coche, tengo una situación acomodada. Y te das cuenta que dices, no has entendido el evangelio. ¿Por qué? Porque eso lo tiene mucha gente en el mundo, igual que tú, y no tienen a Dios. ¿Qué ocurre entonces? Eres igual, te alegras de las cosas del mundo. ¿Por qué cosas nos alegramos nosotros? ¿Por qué cosas te alegras tú? ¿Por qué cosas arranca una sonrisa de tu rostro? ¿Qué es lo que te hace sonreír? Si me dan una buena noticia, me han subido el sueldo. Y llega el marido a casa contento. Cariño, me han subido el sueldo. Qué contento está el marido. Y la mujer, gracias, porque... Contento, ¿no? Me han subido el sueldo. Por cosas físicas. Mira, me he comprado el último móvil, mira qué bonito, te lo enseñan con una sonrisa, mira qué bonito el último modelo. Cosas físicas. Mira mi último coche, ven, pastor, ven, te voy a enseñar el último coche que me he comprado un coche, ven, te voy a enseñar. Contento, ¿no? ¿Por qué nos alegran las cosas? ¿De qué cosas, es decir, qué cosas son las que nos alegran? ¿Qué cosas nos hacen felices? Y nos damos cuenta que solamente las cosas que Dios nos ha dado, entendemos que solamente nos hacen felices las cosas que vienen de las cosas físicas, lo físico, pero no lo espiritual. Ese es un problema que tenemos que ver. Es verdad que tenemos evangelio, pero no tengo convicción del evangelio. Por eso me alegra de las cosas físicas. Me alegro de las cosas naturales, pero no me alegro de lo espiritual. Lo espiritual pasa rápido. Muy rápido. Hemos estado predicando el evangelio y una persona aceptó a Cristo. ¡Qué alegría! Bueno, oye, ¿y lo del coche? ¿Qué tal te va el coche nuevo? Cambiamos por las cosas. No importa lo físico, no el talento, no lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que ver esto tan importante que Dios nos está dando. Porque cuando yo encuentro lo que Dios me ha dado, lo físico no tiene tanta importancia. Y es cuando yo empiezo a recibir las respuestas que Dios tiene para mí, incluso de antemano. Yo empiezo a recibir las respuestas. Dios llamó a David. ¿Cuándo llamó a David? Cuando era un niño, cuando era un jovencito cuidando de ovejas. No te preocupes, yo te voy a dar un talento y te voy a dar una gran respuesta. Tú vas a ser rey de Israel. Y no solamente eso, sino que además tú vas a ser aquel que va a proyectar el levantamiento del templo para que el arca del pacto esté dentro. ¿Cuándo? Tuvo las respuestas de antemano, antes incluso de verlo, ya las tenía. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo.
Porque cuando nosotros entendemos esto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios en tercer lugar? Hay un campo que Dios te ha dado solamente a ti. Es decir, tú tienes un campo que Dios te ha dado a ti. ¿Amén? No a mí. A mí Dios me ha dado un campo y a ti Dios te ha dado otro campo. Por eso te ha puesto en el lugar donde estás. Por eso podemos ver que Dios, para salvar la familia de Potifar, ¿qué es lo que hace? Manda a José. Para salvar a Egipto, ¿a quién manda? Manda a José. ¿Para qué? Para salvar a esas personas que están en ese lugar. Y José descubrió esta bendición. Y Dios subió y llevó a José hasta el lugar de la cumbre. ¿Para qué? Para salvar. ¿Qué cosa? El campo que Dios le había dado. Egipto. ¿Qué hace? Le levantó. Nosotros queremos ser levantados. Queremos ser levantados por lo físico sin ver el campo. Queremos ser levantados en las cosas físicas, ¿pero para qué? Para disfrutarlas yo, sin darnos cuenta ni saber que Dios nos lo está dando para que nosotros podamos conquistar el campo que Dios me ha dado a mí, que yo no puedo llegar. Yo no puedo estar alcanzando el campo donde tú estás. Dios quiere hacer una obra donde Dios te ha puesto a ti. Por eso, como Dios quiere hacer una obra en ese lugar, en ese puesto de trabajo, en ese instituto, en ese lugar, es porque Dios quiere hacer una obra en ese lugar, Dios quiere traer salvación a ese lugar y Dios quiere bendecir ese lugar. Por eso es Dios te ha puesto a ti en ese lugar, como hizo que José fue puesto en Egipto. ¿Por qué? Porque quería salvar Egipto. ¿Por qué si no? Porque Jonás fue enviado a Nínive. ¿Y por qué este hombre Jonás no quiso ir a Nínive? Porque sabía esto. Dijo, si voy a Nínive, esa gente no merece ser salvada, pero si yo voy y proclamo el Evangelio, si yo voy con lo que Dios me ha dado y lo doy en el campo, es que Dios es capaz de salvarlos. Y no se lo merecen. Yo me voy en dirección contraria. Pero ¿qué ocurre? Es el campo que Dios le dio a Jonás. Tú tienes que ir a ese campo. Tienes que ir a Nínive. Es que no quiero ir a Nínive. Vas a ir a Nínive. No voy a ir a Nínive, me voy a Jope. Vete donde quieras, pero al final vas a terminar en Nínive. Si no, vas a ser un desgraciado toda tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado, te ha creado con un yo que Dios te ha dado dones y talentos para que en el campo donde Dios te ha puesto, tú recibas las bendiciones. Si tú no estás haciendo eso, vas a sufrir. ¿Amén? Tenemos que entender esto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos entender que Dios nos ha llamado para ser testigos de Cristo. Si yo entiendo esa palabra, si yo me estoy levantando como un testigo de Cristo, como dice en Hechos 1:8, te voy a decir una cosa. Si estás entendiendo esto, si tú tomas Hechos 1:8 entendiendo esta palabra, tan sencillita como lo que estás viendo aquí, yo te digo una cosa. No puedes fracasar. No puedes fracasar, porque Dios nos ha llamado para tener éxito. Dios te llamó para que tuvieras éxito en el campo donde Dios te ha puesto. Amén. Por eso dice la palabra que somos más que victoriosos. Amén. Por eso dice que todas las cosas ayudarán bien para que esta palabra se cumpla. Por eso, si tú entiendes esto, tú serás bendecido y recibirás gracia de parte de Dios. Amén. Me gustaría terminar el culto aquí ahora, el mensaje ya. Pero luego me regaña porque dice, no, pastor, ahora es corto lo que predicas. Está bien. Hoy, en el mundo protestante se celebra el Día de la Madre, ¿verdad? Hoy, en el mundo protestante porque los católicos lo celebraron, la sociedad lo celebró el domingo pasado. Nosotros, para no ser iguales, lo celebramos el segundo domingo de mayo, para desmarcarnos un poquito de la corriente del mundo y la corriente de la Iglesia Católica. Da igual, no importa. No quiero hacer esto el Día de la Madre, pero sí estaba recordando
Hace unos meses, no recuerdo ya, 3 meses o por ahí, las mujeres, antes de ir a Corea, las mujeres me invitaron a dar un mensaje sobre la importancia de las mujeres en la iglesia. ¿Os acordáis? Amén. Digo, hoy me parece un día oportuno de recordar un poco esa palabra, justamente también en base a Hechos 1:8, donde también estaban las mujeres. Lo que dije de las mujeres, porque algunas veces dicen, que eso lo dice solamente donde están las mujeres, y todas te van a dar la razón. No, también vamos a acercarnos a lo que dice la palabra. ¿Sobre qué? Sobre la importancia de la mujer en la iglesia. Yo le dije a las discípulas, porque son discípulas también de Jesucristo, yo les dije, Dios os ha dado una importante, muy importante bendición. Vosotras sois las que podéis levantar los remanentes. Los hombres no pueden. Los descendientes pasa por vosotras, las mujeres. Y eso es una gran bendición que tenéis. Poder levantar los remanentes. Digo esto, ¿por qué? Porque las mujeres se quedan embarazadas y tienen hijos. Muchas de las mujeres que se quedan embarazadas no quieren quedarse embarazadas. Aún así, tienen hijos, pero muchas veces no son deseados. Pero ninguna de ellas, aun deseándolo y teniendo hijos muy queridos, muy amados, ninguna de ellas puede levantar un remanente como vosotras. Un escogido de Dios. En una época, como Dios dio a Samuel a Ana, que no podía tener hijos, y Dios la bendijo, en una época donde no había evangelio, donde no había proclamación de la palabra, Dios utilizó a una mujer, Ana, y dio a un remanente, Samuel. Ninguna otra mujer podía hacer eso. La otra mujer de su marido tenía varios hijos, pero ninguno fue como Samuel. ¿Amén? Eran hijos queridos también, por supuesto, tanto por la madre como por el padre. Pero solamente hubo un Samuel. Solo vosotras podéis dar un Samuel. Tenéis una gran bendición y ese es el secreto que tenéis vosotras. Por eso el diablo tiene tanto éxito o quiere tener tanto éxito maltratando el ministerio de la mujer, porque sabe de la importancia que tienen las mujeres. ¿Dónde lo vemos? Mira a Moisés. Moisés era un bebé. Su madre oró mucho por ese bebé. Oraría mucho antes de soltarlo al río y ponerlo en la corriente y ponerlo en las manos de Dios. Señor, mira, a ti te lo entrego, tú sabrás. Jocabed, la madre de Moisés, transmitió y grabó este evangelio a Moisés. Llamaron a su madre, a Jocabed, no sabiendo que era la madre natural biológica de Moisés, y la puso ahí. Jocabed proclamó la palabra, le dio el evangelio, le dio el pacto que se había establecido y le enseñó y grabó en el corazón de Moisés esta palabra. Éxodo 2, del 1 al 10, verás eso. Aunque pasaran 80 años, Moisés nunca olvidó el pacto. ¿Por qué? Porque una mujer lo grabó en su corazón. Que seáis mujeres que grabéis el pacto en el corazón de vuestros hijos. Y vuestros hijos, aun cuando tengan 80 años, lo recordarán. No importa lo que pueda pasar en esos 80 años, pero ese pacto va a estar ahí presente. Vio la obra de Dios a través de ese pacto. Y este es el secreto que Dios ha dado a las mujeres para levantar a sus descendientes. No solo para parirlos, sino para levantarlos como verdaderos remanentes de Dios. Mira bien la palabra de Dios. Es cierto que los discípulos de Jesús fueron 12 discípulos, eran hombres, es verdad. No escogió ninguna mujer, pero había muchas discípulas escondidas que iban también detrás de Jesús. Mateo los menciona que iban detrás. Es más, dice que había mujeres que tenían una economía solvente que apoyaban el ministerio de Jesús. Las mujeres que tenían economía apoyaron a Jesús. No fueron los hombres, fueron las mujeres, las que apoyaron con sus ofrendas el ministerio de Jesús. Miremos también en el campo de evangelismo. En el campo de la evangelización, Dios utilizó a las mujeres como las protagonistas para salvar el campo del evangelismo y de la iglesia. Y si miramos las personas de Romanos 16, que muchas veces mencionamos, y podéis hacer ahora la prueba, no ahora, porque si no, no me estaréis escuchando, pero podéis escuchar luego. Y podéis leer Romanos 16 y veréis que la mayoría de las discípulas de Romanos 16 eran mujeres. Es más, no había muchos hombres. ¿Alguna mujer puede decir amén? ¿Algún varón también si quiere?
Es decir, que Dios utilizó a más mujeres que hombres para hacer su obra. ¿Alguien dice amén? Podemos verlo en las Escrituras. Dios hizo unas grandes obras importantes a través de las mujeres. Ejemplos como Sara, Rebeca, Raquel, Jocabed, la madre de Moisés que mencionábamos, Rahab, una prostituta, Esther. Dios nos ha llamado, tanto a hombres como a mujeres, para ser los protagonistas, para salvar la iglesia. Pero la realidad, bueno, la realidad tenéis que miraros a derecha y a izquierda, mirar a derecha y a izquierda. ¿Qué hay más, hombres o mujeres? Esto es un fiel ejemplo del 99,9% de las iglesias en España o del mundo. Hay más mujeres que hombres. Amén. Que Dios os bendiga. Jesucristo en su época de convivencia también utilizó a las mujeres para su obra importante. Es decir, antes de la muerte de Jesucristo, en su ministerio, vemos también a mujeres. Y vemos que el nombre de María es un nombre muy popular, ¿verdad? Ahí conocemos a muchas Marías. Mi esposa, Juana María. Mi suegra, María. La abuela de mi esposa, María. Mi hija, Miriam, que es María en hebreo. María. Hay muchas Marías. No es tan importante el nombre de María, es un nombre muy popular, no es tan importante. Había muchas mujeres que se llamaban María. La cuestión no es el nombre, es lo que ellas hicieron. No es cuestión de cómo uno se llame, sino qué es lo que hicieron. Y vemos que estas mujeres adoraron a Jesucristo. Tenían un corazón por el Evangelio. La madre de Jesús, que también se llamaba María, también, y también la mujer que siguió a Jesús hasta su tumba, también se llamaba María, y también la madre de Juan el Bautista, tan importante en el ministerio de Jesús, también se llamaba María, curiosamente. Yo quiero bendeciros, ¿para qué? Para que vosotros también tengáis un mismo papel importante y trascendente, como tuvieron estas mujeres. Que tengamos este ministerio, que seáis los protagonistas de estas respuestas que estas mujeres tuvieron, que estuvieron con Jesús hasta el último momento y no desfallecieron. Que podamos estar como estas mujeres en los pies de la cruz de Cristo, como estuvieron estas mujeres. Vemos cómo funciona. Y vemos cómo mujeres tuvieron una gran fe en el ministerio. Y vemos mujeres que se acercaron a Jesús. Una mujer enferma en Mateo 9. Un flujo de sangre desde los 12 años se le acercó. Una mujer que tenía tanta fe que dijo, no quiero ni siquiera que me toque, ni que sepa que estoy aquí. Yo solamente sé que si aun quisiera tocar un poquito el manto que él tiene, aun rozándole, tocándole la esquinita del manto, yo podría ser sanada. Eso es una fe que se ve pocas veces en la Biblia. No quiero molestarle, no quiero perturbarle, no quiero detenerle, no quiero frenar su obra. Simplemente si pudiera rozar, tocar la esquina de su manto, sería suficiente. Algo tremendo en esta mujer. Jesús se dio cuenta. ¿Por qué? Ha salido poder de mí. ¿Y qué le dijo? Desde este momento, tú eres salva. Es una obra espiritual, no es solamente física. Era una obra espiritual. En Mateo 28, del 1 al 10, en aquel campo también estaban las mujeres. También estaba la mujer que tenía ese flujo de sangre, testificó de quién es Jesús y proclamó el nombre de Jesucristo. No es solamente algo espontáneo o algo místico, sino que proclamó ese nombre. Y cuando Jesús murió en la cruz, hasta ese monte le siguieron las mujeres. Hasta ahí estuvieron, hasta el último momento, perseverando. ¿Dónde estaban los varones? En el bar, echando la partida con el café. ¿Dónde estaban los varones? No estaban. Hay quien dice también, cuando Adán y Eva, muchas veces dice, es que la mujer. Y le echa la culpa a la mujer. Es que la mujer fue quien le dio la manzana a Adán. Pero cuando la mujer tomó del árbol, ¿dónde estaba Adán?
¿Alguien sabe dónde estaba Adán cuando Eva cogió del árbol la manzana? ¿Dónde estaba? Estaba allí al lado. Estaba ahí. ¿Pero qué hizo Adán? Nada. ¿Qué hizo Adán? Nada. Es verdad que la mujer fue quien tomó del árbol, pero Adán estaba ahí. Podría haber dicho, no. Algo podía haber dicho, pero se calló. Dios le había dado un pacto. De ese árbol no comerás. No, pero la mujer, no, Adán estaba ahí. Leer bien Génesis, estaba ahí. ¿Qué hizo? Nada. Nada. ¿Por qué? Somos así los hombres. Somos así. Lo que la mujer diga. En la mayoría de los casos, ¿no? Que salves el que pueda. Después de la resurrección, vemos también a mujeres que estaban ahí. Tenemos que encontrar esta bendición de Hechos 1:1. ¿Qué? La bendición de Cristo, la bendición del monte del Calvario. Donde estaban esas mujeres, ahí debemos de estar. Hechos 1:8, tenemos que estar ahí en el lugar de la oración. Hombres, mujeres, tenemos que estar en el mismo lugar. Estaban juntas, tenían el mismo llamado. Recibieron el mismo bautismo del Espíritu Santo, eran igual de discípulas. Levantaros como verdaderas discípulas, levantar la cabeza. Porque Dios os ha llamado con un gran ministerio. A una mujer que tenía una vida ligera, cuando fue a sacar algo en Juan capítulo 4. Una mujer que tenía varios maridos, pero el que tenía no era el marido de verdad, el suyo verdadero. ¿Qué le mandó? Ve y di a tu pueblo, a tu gente, lo que has visto y oído aquí. Es decir, ve a ser una testigo de Jesucristo, de que el Mesías ya ha venido. La primera evangelista de la historia, una mujer. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Varones, estáis perdiendo el tiempo. Os están comiendo la moral. Os están pasando por la izquierda. El día que los varones se levanten con la misma pasión que las mujeres, conquistaremos España. Será la evangelización del mundo. Cuando los hombres se levanten con el mismo corazón que tienen las mujeres para el evangelio. Dios hará su obra. ¿Quiénes fueron los que ayudaron económicamente? Cuando hubo problemas de economía, fueron las mujeres. Pedro ora por una mujer que había muerto, Tabita, llamado Dorcas, es resucitada. Ahí tenemos a las mujeres que están apoyando con su economía. Una mujer que era una empresaria de ropa, digamos, fina, de lencería fina, diríamos hoy en día. Una mujer que tenía una verdadera economía importante. Y lo primero que se le ocurre es, ¿qué podemos hacer por el evangelismo? Una mujer que entendió el evangelio y decimos, tenemos que apoyar a estos hombres, tenemos que apoyar a los evangelistas para que esta obra se lleve a cabo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo solamente sé hacer ropa fina para mujer, pero lo que yo tenga lo voy a emplear para hacer la evangelización del mundo. Voy a apoyar a los evangelistas, voy a apoyar a los obreros. Yo a lo mejor no puedo ir, pero voy a apoyar a los obreros con la economía, que es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy? Tomar este ejemplo y preguntarnos, ¿qué es lo que yo puedo hacer por causa del evangelismo? Yo a lo mejor no puedo ir, pero ¿qué puedo hacer por el evangelismo? Quizás no sea factible que vayas, pero sí es factible que puedas orar, que puedas bendecir, que puedas ofrendar por causa de la evangelización. Luego vamos a dar un anuncio. Los remanentes, hay remanentes que quieren ir a Corea, a las conferencias de remanentes este año. Hay algunos remanentes que quieren ir, pero no hay economía. Hay algunos que tienen economía, pero no me interesa ir. O no, simplemente no puedo por el trabajo. Pero mira, yo que no puedo, pero voy a apoyar a ese remanente que sí que puede. Voy a apoyarle, ya que yo no puedo. Me gustaría ir, no puedo, pero le voy a apoyar a estos remanentes.
Tengo que preguntar, ¿cómo puedo ayudar? Si estás viniendo a la iglesia, tienes que dedicarte a la obra más importante de la iglesia. ¿Cuál es? La evangelización. ¿Qué puedes hacer? A partir de hoy, os dejo, tienes que pensar, ¿qué es lo más importante para la iglesia? ¿Qué es lo más importante? Y a eso tienes que dedicar tu obra. A lo que es más importante. Muchas veces las iglesias no tienen más fuerza porque hacen muchas cosas que no son necesarias. Y la fuerza se va en cosas que no son necesarias. Están bien, no digo que sean malas, pero no son necesarias. Y se va la fuerza por ahí, se va la economía por ahí, se va en cosas que no son necesarias. Y luego en lo que es necesario, es que no me llega, no hay dinero. Yo recuerdo, creo que lo compartí alguna vez, la primera vez que yo fui a Corea, segunda, pero la primera vez que estuvimos, que fui con la familia, es decir, con mi esposa y mis hijos, la segunda vez, en la iglesia de Añán, el pastor Kim Dong-go, yo recuerdo 3 meses estuvimos allí. En 3 meses que estuve en la iglesia de Añán, recuerdo que en los 3 meses, en ninguna vez entré al cuarto de baño de la iglesia. No entré en el cuarto de baño de la iglesia. Y mi hijo me está diciendo que tampoco. En Corea. En 3 meses no entramos al cuarto de baño. No sería por falta de ganas, ya os lo aseguro. Pero recuerdo que el cuarto de baño, los aseos, estaban de tal manera que prefería irme fuera y hacerlo en cualquier otro sitio. Utilizar cualquier baño fuera de la iglesia. Porque estaban viejitos, no. Lo siguiente. Y yo decía, digo, ay Señor, esta iglesia con lo grande que es, con tantos miembros de iglesia, 3.000 miembros, 4.000 miembros, no recuerdo bien la cantidad de miembros que tenía. 6 cultos que hacíamos en aquel entonces. Imagínate, 6 cultos que hacíamos. Y no entraba al cuarto de baño. En algún momento tenía que entrar. Yo digo, no. Cuando llegue a mi casa, lo que haga falta. ¿Cómo estaban los cuartos de baño? Yo siempre me preguntaba, mi esposa nos preguntábamos, ¿cómo es posible que en una iglesia, con esta capacidad económica, con 40, 50, 60 pastores que tenía la iglesia, este cuarto de baño que no soy capaz de entrar? Yo no soy especial. O sea, decir, no soy muy especial para estas cosas, pero no pude entrar, no entré. Una vez fui a entrar, no más. Al final del tiempo, de los 3 meses que estábamos allí, gracias a Dios el pastor predicó un día sobre ese asunto. Y él dijo, muchos diréis que los cuartos de baño no son apropiados y que habría que arreglarlos. Y yo, pues va a ser que sí. Pero él dijo, pero el caso es que por arreglar los cuartos de baño, con esa economía yo puedo mandar a un misionero a cualquier parte del mundo y mantenerlo durante un año. Y decidí que era más importante mandar a un misionero que no arreglar el cuarto de baño. Y de pronto dije, se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? Yo entendí entonces las prioridades. Dije, es un pastor que tiene puestas las prioridades en el sitio correcto. Yo de mayor quiero ser como él. Aprendimos mucho. Y aprendimos lo que es verdaderamente importante. Que tú hoy puedas hacer lo que realmente es importante. Y lo que no es necesario, está bien, habrá que hacerlo. Por cierto, ya está hecho, a día de hoy ya está arreglado. Pero no dejó de mandar un misionero por causa de los cuartos de baño. Se hizo en su momento, pero los misioneros estuvieron saliendo y estuvieron yendo a todos los campos antes que ninguna otra cosa. ¿Por qué? Era su prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Mujeres, ¿cuál es vuestra prioridad? No os quedéis solamente con las cosas de casa. ¿Cuál es vuestra prioridad? Varones, ¿cuál es vuestra prioridad? No os quedéis solo. No, yo ya llevo el sueldo a casa y ya mi mujer que se las apañe. No cometéis ese error.
no seáis torpes. ¿Cuál es vuestra prioridad en la vida? Tenéis que estar delante de las puertas del evangelismo y de las misiones. Tenéis que estar ahí delante. Tenéis que estar en ese lugar. Porque si fuera una Macedonia, ¿qué es lo que aconteció? Ellos que estuvieron ahí delante, ¿qué aconteció? Hechos 16, del 16 al 18. Se abrió las puertas para el evangelismo. Se abrió las puertas para la evangelización. ¿Qué se abrió? Se abrió la casa. ¿De quién? De una mujer, de Lidia. No podía ser de otra manera. ¿De casa de quién se va a abrir? De Lidia. Abrieron las casas de Lidia. Y ahí entraron los evangelistas porque hubo una mujer que abrió su casa. Y entraron, ¿y qué es lo que dijeron? Hay esta gente que dice literalmente, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Que podáis trastornar el mundo entero por causa del evangelio. No por ser extraños, raros. No por ser locos a veces que caemos en el misticismo insano. Trastornar el mundo por causa del evangelio y con el evangelio. No por otra cosa. Que seáis esos locos que trastornéis el mundo y vendrán las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas vendrán? En esta semana, no recuerdo qué día, el diario de oración nos hablaba, Abraham, Lot. Llega el momento donde se tienen que separar. Abraham le pregunta a Lot, mira, le subió a un lugar alto, escoge un lugar, hacia donde tú vayas, yo iré al sitio contrario. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo me voy al oeste. ¿Qué hizo Lot? Lot se asomó, miró, contempló, valoró. Me gusta aquello. Vio un lugar bonito, verde, con árboles, con ríos, una ciudad. Esa región me gusta, es un valle que parece que es frondoso. Allí estaba Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que valoró? Lo físico. Lo físico. Es buena tierra. Es un buen lugar para el ganado, un buen lugar para sembrar, un buen lugar para vivir, un sitio bonito, agradable, cómodo. Ahí se tiene que vivir bien. Abraham, tío, yo quiero aquella tierra. Listo, está bien para ti. Abraham escogió levantar un altar a Dios. Es decir, escogió lo espiritual. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Nos quedamos con lo físico? ¿O vamos a escoger levantar un altar a Dios? Vamos a escoger lo espiritual, como escogió Abraham. Él levantó ese altar porque escogió lo espiritual y se concentró delante de Dios. Esta mañana decíamos una expresión en latín, coram Deo, que es estar delante de la presencia de Dios. Abraham escogió estar delante de la presencia de Dios. Cogió lo espiritual. A partir de ese momento, las cosas empezaron a funcionar en la vida de Abraham. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que a partir de este momento podáis escoger las cosas espirituales. Que pongáis los ojos en el yo que Dios creó, no en lo que me he convertido después por causa del pecado. Que yo pueda utilizar lo que Dios me ha dado a mí. Lo físico está bien, pero por causa del evangelio y para la evangelización. Y que pueda conquistar el campo que Dios me ha dado a mí. El campo que Dios te ha dado a ti. Y que nadie más puede entrar en ese campo nada más que tú. Porque es tu campo, el que Dios te ha dado a ti. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a todas las mujeres. No solamente a las mamás, sino a todas las mujeres. Las que tengan o las que no tengan hijos. Todas las mujeres que sean levantadas en este tiempo juntamente con los hombres, formando un equipo en Cristo. Hombre y mujer es un equipo, es un complemento perfecto, el hombre y la mujer. Por eso Dios lo crea así, hombre y mujer, complemento perfecto. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias en tu nombre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra, porque solamente tú eres Dios vivo. Señor, en este tiempo donde en nuestro mundo, en nuestro campo evangélico se celebra el Día de la Madre,
Y es verdad que es bueno que a veces recordemos a nuestras madres. Algunos tendrán más motivos que otros. Yo tengo motivos por cuanto, Señor, a través de mi madre yo pude conocer el Evangelio. Pero no solamente dar gracias a una madre, sino dar gracias a todas las mujeres por la obra que han hecho, por la que hacen y por la que estoy seguro que seguirán haciendo. Padre, que tu bendición especial esté sobre ellas, porque también es verdad que ellas han sido muy maltratadas, siguen siéndolo. Padre, que tú levantes y restaures, por cuanto tú dices en tu palabra, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Estamos en el nuevo pacto, no en el pacto antiguo de la sangre del Cordero, estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, y en Cristo todos somos uno. Por ello, Padre, te doy gracias por las vidas de las mujeres, todas y cada una de ellas, también de los varones, Padre. Pero, Señor, quiero tomar como ejemplo en el día de hoy las mujeres que tienen un corazón entregado, valeroso, valiente, que, Señor, tú escogiste para levantar grandes ministerios. Padre, sigue obrando a través de ellas. Que nosotros como varones también sepamos amarlas y respetarlas, que sepamos levantarlas, pero al mismo tiempo, como nos enseña la palabra, que sepamos tratarlas como vaso frágil. Padre, te doy gracias por todas, cada una de ellas, a las cuales tú has llamado como hijas, que tú las has puesto dentro de la congregación de los santos, que tú has dado grandes ministerios y grandes dones y grandes talentos. Padre, que sean puestos al servicio de la Iglesia y de la evangelización del mundo. Que asimismo sea de modelo también para hombres que viven un poco acomplejados o atemorizados, que no lo vean como tal, sino como esas compañeras, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas para hacer juntos la obra de la evangelización, por cuanto hombre y mujer, Señor, nos complementamos. Doy gracias porque no somos iguales, pero no uno más o mejor que otro, sino que somos diferentes para complementarnos los unos con los otros. Por ello, Padre, que podamos ser uno en Cristo, en esta familia de Aposento Alto de Parla, que podamos ser uno juntamente con todas las familias, Señor, de las iglesias representativas de Aposento Alto que tú has levantado y levantas en el mundo, porque somos un equipo en Cristo. Te doy la gloria y la honra a ti que eres el Dios Trino, en el nombre de Jesucristo. Amén.